Les decía que, a ver, recordemos un poquito, nos ordenaremos, perdón. La anterior clase estábamos viendo introducción a los conceptos fundamentales de bases de datos, ¿no? Entonces habíamos visto que cualquier, que un sistema de bases de datos en realidad es un sistema para archivar en la computadora y que para eso necesitamos una estructura a través de la cual podamos organizar nuestros datos. Necesitamos asegurarnos que los datos sean correctos. Y necesitamos poder manipular esos datos, ¿no? Habíamos visto también que los componentes de un sistema de bases de datos son la información que vamos a almacenar, el hardware, que es donde vamos a, el equipo donde vamos a almacenar. Aquí estamos hablando inclusive que podría ser en una red, ¿no? Podríamos usar la nube, qué sé yo. Que al final en la nube son servidores también, es hardware, ¿no? Y el software, que serían los programas que vamos a utilizar, y los usuarios. Habíamos dicho que en cuanto al software, nosotros vamos a usar el DBMS o Sistema Gestor de Bases de Datos. Y ejemplos de estos gestores, como habíamos dicho, tenemos SQL Server, que es el que nosotros vamos a utilizar este semestre, y también vamos a utilizar Access. Estos dos son de Microsoft. También tenemos MySQL, tenemos Postgres, Oracle, etcétera. Todos estos son gestores de bases de datos. Pero también tenemos los programas de aplicación. Un ejemplo de programa de aplicación sería el WebSys, que es a través del cual ustedes se han inscrito, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho que, que en realidad, cuando nosotros trabajamos con nuestra base de datos, tenemos la información, necesitamos un gestor que nos permita trabajar con esa información, pero también un programa de aplicación para que los usuarios finales puedan trabajar sin problemas, sin saber nada de bases de datos con la base de datos. Y por otro lado, tenemos el programador de aplicaciones, que es el que tiene que hacer estos programas de aplicación que van a trabajar con la base de datos, y finalmente el administrador de la base de datos. Habíamos visto que en esta materia nos vamos a dedicar a desarrollar habilidades para ser programadores de aplicaciones y usuarios finales. Y que en base de datos 2 desarrollan habilidades para ser administradores de bases de datos, para lo cual necesitan dominar cómo trabaja el gestor, ¿no? Ahora nos dedicamos al qué. ¿Qué podemos hacer con un gestor para resolver problemas, para hacer un sistema de información? Habíamos quedado acá viendo cuáles son las ventajas de tener un gestor de bases de datos. Ustedes saben que antes de que se creen los gestores de bases de datos, es decir, si no tuviéramos gestores de bases de datos, tendríamos que trabajar con la base de datos de manera artesanal, como de repente ustedes lo han hecho en Java. Por eso les di en la prueba diagnóstica, les dije que hicieran una tabla para que recuerden que en realidad es un trabajo artesanal. Entonces, cuando yo estoy haciendo un programa, tengo por un lado los datos, ¿no? Los archivos que yo vaya a utilizar, y por otro lado el programa. Entonces, si estoy haciendo mi programa no sin utilizar un gestor de bases de datos, y yo misma trabajo con mis archivos, pueden ser varios además, entonces mi programa es el que tiene que trabajar con estos archivos, pero de una manera artesanal. Si tuviera que hacer otro programa que trabaje también con esos datos, este programa tendría que ser otro programa independiente, programa 2 le llamaremos, este programa 1,
y acá tendríamos los archivos, ¿no? Los mismos archivos de repente, o de repente otros, pero que forman parte de un mismo grupo de datos. Por decirles, si estamos en la universidad, digamos que este programa trabaja con las materias, hace gestión de materias, añadir planes globales, añadir materias que son prerequisitos, qué sé yo, y este otro programa hace la gestión de alumnos, que lo podría hacer con un lenguaje de programación sin usar un DBMS. Si hiciera esto, entonces no estoy compartiendo los datos. Entonces, con los gestores de bases de datos, es decir, la tecnología, en realidad la ciencia de las bases de datos surge para lograr una independencia de los datos. Aquí tenemos los datos, a ver, los voy a pintar. Estos son mis datos, los vamos a pintar de amarillo. Estos son mis datos, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de que los programas, los datos sean dependientes de los programas, es decir, que no haya una independencia de los datos, utilizando un gestor de bases de datos, lo que nosotros hacemos es agarrar estos datos y colocarlos en un solo sitio, en una base de datos. Entonces, aquí tengo todos mis archivos, todos estos archivos que habíamos visto, ¿no? Los tengo acá. Y aquí podría tener más programas, ¿no es cierto? Y entonces los programas de aplicación que van a estar separados, los programas de aplicación estarían acá, ¿no? O sea, los independizamos de los datos. Entonces aquí tendría el programa 1, perdón, el pulso no tengo, mi pantalla no es touch, entonces tengo que hacer a puro mouse. Y el programa 2. Posiblemente tendríamos más, ¿no? Aquí otro programa con sus datos, ¿no? Entonces, programa 3. Entonces, la idea es independizar los datos, hacer que los datos sean independientes. Es la razón principal, la razón de ser de los sistemas de bases de datos, ¿no? Entonces, lograr la independencia de los datos, ¿no? De esta manera, todos compartimos los datos, todos los programas comparten los datos, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas de las bases de datos, que es la independencia de datos que aquí al final aparece, le he puesto al final, pero en realidad es la razón de ser de las bases de datos. Pero además puedo, el espacio es una ventaja. ¿Quién me dice por qué es una ventaja? A ver, no se olviden que yo les aumento puntos. Me imagino que porque no tendríamos, digamos, que estar guardando dos veces, digamos, el mismo dato para cada programa, sino que podemos reutilizarlos para cada programa que se utilice. Entonces, solamente vamos a gastar memoria una vez. Perfecto. ¿Qué te llamas? A ver, me voy a anotar rápidamente acá porque si no, no me va a dar el tiempo. ¿Qué te llamas? Ezequiel. Ya, después me dices tu apellido y te anoto bien. Ya, excelente. Entonces, una de las ventajas es esa, que, o sea, cuando hablamos de espacio nos estamos refiriendo a que en primer lugar no voy a tener que duplicar datos, ¿no? Porque podría ser que en este programa yo necesite los datos de docente, de las materias y también de los alumnos, entonces voy a tener que duplicar datos. Esa es una ventaja, pero la otra ventaja es que el usar la computadora, el poder guardar mi información en dispositivos electrónicos, obviamente es una gran ventaja, pero en esta época que todo es así, creo que está de más decir, ¿no? O sea que está bien. Velocidad. Obviamente, si yo tengo los datos almacenados electrónicamente. Si yo tuviera guardado esto, por ejemplo, en planillas Excel, en archivos Excel, ¿qué desventaja habría frente a tenerlos en una base de datos si pensamos en la velocidad? A ver, ¿quién quiere hablar? Da su nombre y habla. Mientras tanto, Ezequiel, puedes poner yo en un mensajito en el chat para que te anote. Ya, a ver, Ya. vamos a ver. Hola. Dale, Em, dale, Juan Carlos.
Ya, la ventaja de tener, o sea, de guardar los datos en un Excel, has dicho, y tener o sea, en un manejador de base de datos, bueno, sería, claro, obviamente es notorio porque tuvieses que acceder a SQL, para la accesibilidad sería al archivo Excel, la accesibilidad sería un problema, porque para un gestor de base de datos puedes acceder desde cualquier lenguaje, pero en caso de Excel, de acceder, o sea, que te permite acceder de una forma sencilla o fácil o rápido, digamos, no creo que tienes que copiar a tus archivos y después de los archivos accederlos. No, eso sería un problema Ya. en sí. Sí, sí, está muy bien. Entonces, si yo trabajo, si yo no trabajo con una aplicación exclusivamente que se dedique a manejar los datos, entonces, yo, si digamos quisiera saber, por ejemplo, el promedio de cada alumno de la universidad, me tomaría demasiado tiempo si tuviera que trabajar aquí. Tendría que hacer un programa que vaya a buscar en los archivos, que acumule, que sume, o sea, todo ese trabajo artesanal que de repente ustedes han hecho en elementos de programación y estructuras de datos. Entonces, todas esas tareas que ustedes han hecho en elementos de programación y estructuras de datos están incorporadas en el DBMS, que es el que se encarga de hacer esas tareas, pero buscando con los algoritmos más eficientes porque tiene incorporada la sabiduría de los expertos, ¿no? Entonces, si pensamos, a ver, aquí estaba cargando el SQL Server, aquí está. Vamos a tratar de mostrar las cosas en un gestor para que ustedes se ubiquen mejor y que no quede en teoría que no entienden, ¿ya? Entonces yo aquí tengo unas bases de datos, a ver, vamos a tomar, digamos vamos a hacer esta tabla, ¿ya? No, mejor vamos a usar que use las tablas que hemos usado en la práctica, no, me estoy rayando. No, mentira. Ya, yo en esta tabla tengo los datos de mis alumnos y las notas que se han sacado. Entonces tengo el carnet de identidad de mi alumno, la sigla de mi alumno, gestión, calificación, ¿no? Tengo diferentes tablas. Aquí en esta tabla yo tengo los datos de mis alumnos y ya, digamos con eso. Entonces yo fácilmente, si uso un gestor, ahorita estoy usando SQL Server, voy a poder escribir consultas fácilmente. Entonces yo digo nueva consulta. Ay, por Dios, qué tarda. Ya. Entonces acá me fijo que estoy con esta base de datos que es universidad y entonces yo puedo fácilmente, rápidamente ver información de mis tablas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, voy a ver los datos de mi tabla alumno. Entonces, hago esto, ejecuto la consulta y me saca los datos de mi tabla alumno. Ahora, si yo quisiera sacar el promedio de estos datos, de los alumnos, lo puedo hacer fácilmente. Simplemente escribiría, no se estresen si no saben esto después vamos a ver, pero es solo para mostrarles. Digamos, yo puedo hacer select n.ci, nombre, from, alumno, y promedio. Queremos calcular el promedio de cada alumno. Le digo promedio de calificación from alumno A, nota N. Where A.ci. No se estresen si no entienden, no pasa nada. Hasta podrían entender porque es bien facilito. Eso nomás. Y hacemos group by A.ci o N.ci, nombre, solo nom, mi campo es solo nom. Listo. Entonces, esto me va a dar el promedio de cada alumno, fíjense, de una manera sencilla. Si yo tuviera que hacer esto
desde Java con archivos normales, sería todo un trabajo, todo un algoritmo, tendría que recorrer esta tabla, ir a buscar en la otra, sumar, dividir, o sea, todo un problema, ¿no? Mucho trabajo, ¿sí? Entonces necesitaría mucho tiempo para resolver este tipo de cosas. En cambio, usando un gestor, me devuelve este tipo de cosas de manera muy sencilla. Si quiero que además que solo me devuelva las notas, los promedios de aprobación, entonces yo le pongo ABG Calif, quiero que sea mayor a 50. Entonces, me va a descartar a Juan Pérez, que tiene 50 de promedio, a Pedro, a Nuevo 2, perdón mis nombres, a Pedro y Nuevo 2, ¿no? Que tienen promedio menor. Entonces, yo puedo marcar esto, ejecutar y me devuelve. Entonces, la velocidad, por supuesto, es una ventaja de un sistema de bases de datos, ¿no? Puedo procesar la información muy rápidamente. Menos laborioso, por la misma razón. Como verán, con solamente escribir aquí en un segundo he logrado sacar promedios y demás. Si quiero que solo tome en cuenta las mujeres, le digo and sexo igual femenino, digamos. Entonces me va a sacar solamente a Susi y Tere, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces ejecuto esto y me devuelve Susi y Tere con sus promedios. Entonces, como verán, es menos laborioso trabajar con un gestor de bases de datos que va a ser usado en un sistema de bases de datos. Además, la información siempre está actualizada. ¿Quién me quiere decir, quién quiere explicar a qué me refiero con esto? Pueden explicar acá. Que en los tres diferentes programas van a estar la misma información, ya que solo viene de una base de datos. Ya, perfecto. ¿Qué te llamas? Adrián. ¿Perdón? Adrián, cámara. Adrián. ¿Y la otra persona que participó, quién era? Juan Carlos Giovanni Flores. Ya, después llenamos. Ya no quiero atrasarme. Ya. Entonces, como decía Adrián, imagínense que yo tengo guardada la información de la universidad de los alumnos, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo una base de datos en medicina, digamos, ¿no? Entonces, aquí están mis alumnos de medicina. Aquí están mis alumnos mis alumnos de tecnología. Esto es medicina, esto es tecnología. Solo voy a poner un ejemplo chiquito. Entonces, ¿qué pasa si un alumno, Juan, que estudiaba medicina, ya no quiere saber de medicina y decide hacer un traspaso a ingeniería de sistemas, digamos? Entonces, voy a tener dos copias de los mismos datos de Juan. Entonces, si Juan cambia de dirección, por ejemplo, puede ser que actualice acá, pero no actualice acá, y entonces voy a tener información que no está actualizada, por ejemplo, en medicina. Si Juan, después de ver ingeniería de sistemas, se desanima y quiere volver, mi ejemplo medio sonso, pero ustedes pueden pensar, imaginarse las cosas reales que podrían ocurrir, ¿no? Entonces, si decide volver aquí, entonces vamos a tener la información que en medicina no están actualizados porque Juan cambió de dirección, ¿sí? Al tener una sola copia de los datos, si Juan cambió de dirección, se cambia una sola vez, entonces la información siempre va a estar actualizada. Además, va a ser muy fácil actualizar la información, ¿no? El control centralizado de la información. Nosotros tenemos aquí un control centralizado de la información a través de un servidor de bases de datos. Puedo tener esto en una máquina aparte o bueno, si es una base de datos centralizada, tiene que estar en un solo sitio, pero el programa de aplicación podría estar en la misma máquina o en otra máquina, pero yo puedo tomar medidas para proteger mi información, ¿no? Que es un recurso valioso.
No voy a tener redundancias, lo que decíamos acá, que tiene que ver también con la actualización, que no necesito repetir los datos del alumno acá y los datos del alumno acá, ¿no? Evite inconsistencias, que es lo que les decía, no va a haber el problema de que la dirección de Juan Pérez acá es X y la dirección de Juan Pérez acá es Y. No va a haber esa inconsistencia, incoherencia. Los datos están siendo compartidos. Tenemos la misma base de datos y diferentes programas están utilizando, accediendo a esa base de datos. Entonces podemos compartir este recurso. Podemos aplicar normas. A ver, ¿a qué creen que nos refiramos? Mientras tanto, las personas que han participado, Juan Carlos y no me acuerdo quién, pongan yo, por favor, acá. Y no sé si alguien quiere explicar a qué nos referimos con facilita la aplicación de normas. Tal vez Sí. ayuda teniendo ciertas reglas para poder llenar la base de datos. Ya, por ejemplo, No sé, que digamos solo se puedan llenar las notas del Cardex en ciertos periodos de tiempo para que no haya, para que después no dé lugar a que, digamos, a fraudes. a Digamos. fraudes. ¿Sí? Ya, excelente. Entonces yo puedo aplicar normas, como por ejemplo esa, que las notas se van a llenar entre tal fecha a tal fecha. Otro tipo de normas, la nota tiene que estar entre 0 y 100. Ese tipo de cosas yo puedo especificar en el diseño de mi base de datos. Entonces van a ver, cuando yo trabajo con mi tabla nota, ¿no? Aquí puedo ver clic derecho, aquí ya les voy mostrando por si se animan. Clic derecho y me voy a diseño de tabla. Y en diseño de tabla yo puedo elegir ciertas propiedades que van a que va a tener mis datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, calificación, tiene que ser un tipo de datos que va a ser número. Aquí, valor o enlace predeterminado, o sea, hay un montón de elementos que me permiten especificar normas. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, para que se note mejor, vamos a ir a alumno. En la tabla alumno, yo puedo decir, no quiero que dos alumnos tengan la misma clave principal, el mismo carnet de identidad, porque si no, no podría identificar a mis alumnos. Esa es una norma que yo puedo aplicar y aquí le pongo esta llavecita y le digo, no se van a repetir los alumnos. Acá, si se fijan, dice permitir valores nulos. Yo digo, el carnet no voy a permitir que sea nulo. Si van a ingresar un alumno, tienen que ingresar su carnet. Y tampoco voy a permitir que el nombre sea nulo. El sexo, bueno, ya. Yo defino, entonces estoy definiendo normas de cómo van a ser mis datos. Facilita la aplicación de restricciones de seguridad, como por ejemplo poner firewalls, ¿no? Evitar que hayan accesos indebidos. Entonces, por eso también hay usuarios y los usuarios van a tener acceso a ciertos datos. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el sistema de la universidad, en el WebSys, ¿no es cierto? Nosotros somos diferentes usuarios. Yo soy un usuario docente, entonces yo voy a tener acceso a cierta área de la base de datos y, por ejemplo, voy a poder modificar notas, pero solo las notas de las materias que me han asignado, ¿no? Entonces puedo ingresar mis notas, etcétera. Ustedes como estudiantes también van a acceder a la base de datos, también son usuarios de la base de datos. Y ustedes como estudiantes tienen acceso a cierto tipo de datos. Ustedes solamente pueden ver su Cardex, solamente pueden ver, además no pueden modificar sus notas, ¿no? Entonces, de esa manera los datos están seguros porque los usuarios van a tener acceso
a las áreas que les corresponden, ¿no? Entonces, puedo aplicar restricciones de seguridad. Facilita el mantener la integridad de los datos. Por ejemplo, al ingresar notas, yo no voy a poder ingresar una nota 120, digamos, porque las notas en la universidad van del 0 al 100. Entonces, esa es una manera de mantener los datos correctos. Cuando hablamos de integridad, nos estamos refiriendo a la correctitud de los datos. Y lo que les había dicho, la razón de ser de las bases, de los sistemas de bases de datos es la independencia de los datos, ¿no? Los datos son independientes de los programas, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, ya aquí, cuando no teníamos bases de datos, sistemas gestores de bases de datos, nosotros teníamos los programas y los archivos como una unidad. Ahora independizamos los datos de los programas a través de un sistema de bases de datos, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, las ventajas de usar bases de datos. Ahora, existen diferentes tipos de bases de datos según el modelo, no la tecnología. Vamos a arreglar esto, perdón. ¿Qué he hecho? Aquí está. Según el modelo teórico usado, o sea, nosotros podemos, en realidad los gestores de bases de datos usan diferentes modelos teóricos, ¿ya? Y tenemos diferentes tipos de bases de datos. Tenemos las bases de datos relacionales, que son las bases de datos a las que nos vamos a dedicar todo el semestre. Estas bases de datos obedecen a un modelo teórico que se llama el modelo relacional. Por eso es que en la materia nos vamos a dedicar a entender muy bien este modelo relacional para poder utilizar adecuadamente los sistemas gestores de bases de datos relacionales. ¿Ya? Entonces, todos estos gestores que habíamos mencionado, SQL Server, Access y demás, todos estos son gestores de bases de datos relacionales. Y seguramente de los que ustedes han escuchado hablar son relacionales. No, mentira, MongoDB, todos esos ya no son relacionales, ¿no? Que he visto, creo que ustedes han escuchado, pero estos son relacionales. Y estos gestores de bases de datos relacionales, como les digo, obedecen al modelo relacional. Luego tenemos los gestores de bases de datos orientados a objeto. Y estos gestores orientados a objeto obedecen al modelo orientado a objeto. Un ejemplo de un gestor orientado a objeto sería Orion, por ejemplo, que seguramente ustedes no han escuchado, porque no son muy comerciales, se usan más para propósitos específicos, especialmente en herramientas de diseño. Vamos a ver después. Luego tenemos bases de datos deductivas. De repente han escuchado hablar de Datalog. O quizás no son muy populares, ¿no es cierto? Estas bases de datos obedecen al modelo lógico y utilizan la lógica de predicados de primer orden. Entonces, todo esto es teoría, son modelos teóricos a los que obedecen esas tecnologías, ¿no? Entonces, estas son tecnologías de bases de datos que obedecen al modelo relacional. ¿Qué diferencia hay para que se ubiquen entre estas dos tecnologías? Si nosotros comparamos una base de datos orientada a objetos de una base de datos relacional, si nosotros quisiéramos guardar información de gatos, para que se entienda, en una base de datos relacional, nosotros utilizamos conjuntos para guardar los datos y conjuntos simples. No podemos guardar información compleja, esa es la característica de una base de datos relacional. Entonces, para guardar los
gatos los tenemos que descuartizar en sus partes más pequeñas según nuestra necesidad. Digamos que las cabezas son las partes más pequeñas, entonces yo voy a tener un conjunto donde voy a guardar las cabezas, otro conjunto donde voy a guardar las colas, otro conjunto donde voy a guardar las patas y así sucesivamente. Entonces, trabajo con conjuntos que tienen valores simples, no valores complejos. En cambio, en una base de datos orientada a objetos, yo guardo los gatos tal cual son, sin descuartizarlos. Entonces voy a tener voy a tener objetos, voy a guardar objetos. Gato 1, gato 2, gato 3, gato 4, sin descuartizarlos. Más o menos esa es la característica de las bases, la diferencia, digamos, que habría entre las bases de datos. Ahora, en una base de datos deductiva, nosotros en realidad guardamos la información como, como hechos que tienen valor de verdad. Bueno, todos los hechos tienen valor de verdad. Entonces, utilizo la lógica de predicados de primer orden. Al terminar la materia, mejor vamos a hacer un recuento de esto para que me entiendan mejor, ¿ya? Pero bueno, más o menos esa es la idea, ¿ya? Entonces, todo el semestre nosotros nos vamos a dedicar a las bases de datos relacionales, por eso es que necesitamos dominar este modelo teórico de las bases de datos relacionales. Antes, vamos a hablar de la arquitectura de un sistema de bases de datos. Un sistema de bases de datos obedece a la arquitectura ANSI Spark, que es un estándar, y aquí podemos ver mejor. Gracias a esta arquitectura ANSI Spark, nosotros tenemos diferentes vistas de los datos. Entonces, tenemos vistas externas. A ver, entonces, si aquí tengo yo un docente, aquí tengo un estudiante, que son los usuarios de mi base de datos, y aquí tengo una autoridad, digamos. Para el estudiante, ¿qué va a ser la base de datos? Yo aquí tengo toda la base, todos los archivos que forman parte, porque una base de datos es en realidad un grupo de archivos. Son los archivos que forman parte de toda mi base, de toda la información académica, ¿no? Guarda información académica, las materias que tengo, las carreras, qué alumnos han tomado qué materias, toda la información académica de la universidad. Pero para el estudiante, la base de datos no va a ser toda esa información, simplemente va a ser lo que él puede ver, por ejemplo, su Cardex, la oferta de materias, su horario. Entonces, es una vista, una pequeña vista de toda la base de datos que está acá. Esta es una representación de toda la base de datos. Entonces, el estudiante es como que está viendo una partecita a la que él tiene permiso. Para el docente, la base de datos va a ser las materias que tiene a su cargo, su lista de alumnos, su planilla de notas, etcétera, ¿no? Entonces, es otra vista de los datos. Por eso es que tengo varias vistas externas, de acuerdo a los diferentes usuarios que voy a tener. La vista conceptual global sería la visión global de toda la base de datos, pero a un nivel lógico. O sea, acá represento yo todos mis datos, pero sin preocuparme de la tecnología que yo vaya a utilizar para implementar esa base de datos. Por eso es a un nivel lógico. En cambio, acá en la vista interna, yo ya tengo la representación física de esos datos que ya tendría que ver con la tecnología que voy a utilizar para representar estos datos. Fíjense que solamente tengo una visión conceptual de la base de datos y solo tengo una visión
interna de la base de datos, pero tengo varias vistas externas porque tengo diferentes usuarios. ¿Sí? Esa es la arquitectura ANSI Spark en la que se basan los sistemas de bases de datos. Aquí hay un errorcito. Es un DBMS nomás. Esa es la idea, ¿ya? También hay otra arquitectura desde una perspectiva más amplia, que es la arquitectura cliente-servidor. Entonces, en la arquitectura cliente-servidor yo tengo, por un lado, la aplicación y por otro lado, el gestor, ¿no? Entonces, y la base de datos propiamente. Entonces, es más o menos lo que les estaba diciendo acá, que yo podría tener mis programas en una máquina. Estos son los clientes y la base de datos en otra máquina que sería servidor. Aunque incluso el cliente podría estar en la misma máquina que el servidor y bueno, hay diferentes configuraciones. Por ejemplo, acá, la sección frontal, que sería el programa, por ejemplo, el WebSys en una máquina y la sección posterior, que sería el gestor más la base de datos, en otra máquina. Podría tener, aquí de repente me ha faltado una, que es la que nosotros vamos a usar este semestre, que sería tener el cliente y el servidor en la misma máquina, ¿no? Entonces, nuestro programa de aplicación en mi máquina y nuestra base de datos con el gestor en mi máquina, ¿no? Que es lo que como vamos a trabajar nosotros ahora. Y hay estas otras configuraciones, ¿no? Aquí puedo tener varios clientes, un solo servidor, aquí estaría la base de datos con su gestor y nos comunicamos a través de una red, o puedo tener estos otros escenarios, ¿no? Que en una máquina yo tenga sea sección posterior de un programa acá, que es sección frontal, ¿no? Y la combinación que yo quiera. De esta manera puedo tener procesamiento distribuido, ¿no? Que ya escaparía un poco del ámbito de la materia. Entonces, vamos a empezar viendo el modelo relacional. Pucha, ya se nos fue el tiempo. Pero para que más o menos vayan viendo, vamos a ver entonces todo el semestre nos vamos a dedicar al modelo relacional. El modelo relacional entonces es la teoría formal de los cimientos de los sistemas gestores de bases de datos relacionales y es una forma de ver los datos. Es una forma de ver los datos porque yo voy a ver los datos como conjuntos, ¿no? Entonces, descuartizo al gato y voy a tener un conjunto de cabezas, un conjunto de colas, un conjunto de patas. Por eso es que acá, en el ejemplo que les he mostrado en SQL Server, si se fijan, yo tengo mi base de datos descuartizada en alumno, tengo otra tabla nota, otra tabla materia, que son con las que vamos a trabajar al principio, ¿no? Para esta parte que estamos aprendiendo. Entonces, tengo mis datos descuartizados. Yo no tengo los CARDEX guardados, el CARDEX de un alumno guardado como un todo, sino yo he descuartizado mis CARDEX y en una parte tengo el conjunto de datos de los alumnos, en otra parte tengo el conjunto de datos de las materias, en otra parte tengo el conjunto de datos de las notas, ¿no? Más o menos como el gato. No tengo, este vendría a ser el CARDEX. Si guardáramos en una base de datos orientada a objetos, yo guardaría los CARDEX de mis alumnos enteritos. En una base de datos relacional no puedo hacer eso. Descuartizo mis datos, alumnos en un conjunto, materias en otro conjunto, notas en otro conjunto. Y aunque nosotros acá vemos los datos, a ver, fíjense, vamos a ver los datos de alumno, de materia, por ejemplo. Voy aquí,
editar las primeras 200 filas. Ya. Aunque aquí yo veo mis datos como tablas, en realidad este es un conjunto que por razones prácticas el gestor me muestra como tabla, pero yo tengo que estar consciente que en realidad esto es un conjunto, ¿ya? Entonces, quédense con eso y nos vemos la siguiente clase. No sé si hay alguna pregunta. Mm, Inge, disculpe, sí. ¿habría alguna desventaja con relación a base de datos? Desventaja no, no creo. No habría ninguna desventaja de usar bases de datos. Bueno, usar una base de datos para un programa en el que vas a manejar pocos datos sería más o menos como ir en avión a la universidad, ¿no? ¿Con qué motivo? Pero en realidad son ventajas, ¿no? Son razón de ser, razón de la existencia de las bases de datos, ¿no? Está bien, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé, esto, Sí. qué me decían de esto de YouTube? No, no entiendo. Paradigmas de base. Ah, ya. Ah, ya, gracias, Ludwig. Vamos a ver este video. Estas cositas pueden compartir en el tablón. Por si acaso, como hay algunos que quizás recién nos hayan visto en el, en WhatsApp, no se olviden, les voy a copiar el link de la clase en Classroom para que puedan acceder a todo el material. Entonces, se los paso por acá. ¿Dónde está el chat? Se los paso por acá. Ahí tienen todo el material. Las clases grabadas se guardan, de hecho ya se las he puesto. Si ustedes se fijan en Classroom, en trabajo de clases, tienen una parte que dice videos de las clases. Entonces, ustedes entran a esta carpeta y en esta carpeta yo voy poniendo todos los videos. De hecho, la primera clase ya está guardada acá y ahorita ni bien se procese esta clase, también la voy a poner en esta carpeta. Entonces, ustedes aquí van a tener todo guardado por fechas, ¿no? Esta es la clase del 16 de septiembre. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, una consultita. Yo he tratado de instalar el SQL Server 2019, pero me dice que no es compatible con mi sistema operativo. Debe ser porque es Windows 8, imagino. ¿Usted tendrá el SQL Server 2017? Claro, en el mismo lugar tú puedes instalar. Ahí tienes las diferentes versiones. Te da la opción de instalar la versión que tú quieras. De hecho, yo tengo una versión antigua porque mi máquina es viejita y no la quiero cargar mucho. Por eso es que, este es de Visual, por ejemplo, tengo el Visual Studio que es 2017, antiquísimo, pero funciona, o sea, para entender está bien, porque como les digo, mi máquina está medio viejita y no quiero cargarla. Y tú puedes elegir en realidad la versión, ¿no? Ahorita a ver qué versión es esta acerca de este gestor que yo tengo es 2014. No hay problema si te instalas una versión anterior. Todo está accesible desde el sitio oficial de Microsoft, ¿no? O sea, se pueden descargar sin problema. O sea que eliges. Yo, por ejemplo, también tengo el Windows, mi versión de Windows es antigua y utilizo esta versión. Se pueden instalar esta versión si quieren. Y los que quieren, los que tienen una máquina nueva, pueden aprovechar de usar la última versión, ¿no? No, no pasa nada. ¿Alguna otra pregunta?